Buenas, buenas. Arrancamos el día 2 de la maratón de las enfermedades neurodegenerativas. Vamos a tener una charla súper interesante con la doctora de la Puerta que ya la voy a invitar. Así no perdemos el tiempo. Tuvimos ya la primera charla con canal de YouTube de Combinación Vital. Vamos a ir grabando todas las charlas. Ahí ya le mandé la invitación a Dolores, la doctora de la Puerta. Ahí está. Ahí va. ¿Te apareció la cámara al revés? Le doy la vuelta. Tranquila. Ahora. ¡Ay, Dios mío! ¡Hey! ¿Cómo Ya andás? Lo estamos, logramos. Muy bien. ya Y con la estamos. tecnología es así, hay que tenerle paciencia. Bueno, qué Yo sobre gusto. todo, que soy muy anti-tecnología. Ya, lo mismo decía yo odiaba las redes sociales, no me gustaba nada y acá me ves. Hay que tener cuidado de las cosas que negamos, que a veces le damos mucha fuerza. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias, lo primero de todo, por invitarme a este ratito contigo en tu semana temática. Un Y placer. bueno, pues nada, muy honrada de que me hayas compartido. Bueno, yo hace mucho que tenía ganas de hacer una charla con vos, así que bueno, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, que sé que sos una persona muy ocupada, que estás siempre a full, con mucho trabajo, muchas cosas, así que sepas que valoro cada minuto de tu tiempo bueno, que nos vas a compartir, no solamente a mí, sino a todas las personas que se van a ir sumando. Así que realmente muy agradecidos, ¿ok? Fenomenal. Pues nada, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, me gustaría, para que aprovechemos el tiempo y vayamos directamente al grano, bueno, que primero nos cuentes un poquito, por ahí mis seguidores, seguramente hay algunos que todavía no te conocen, bueno, que te presentes como vos quieras y bueno, y después arrancamos. Vale, pues yo soy la doctora de la Puerta, me dedico al mundo de la microbiota intestinal en consulta. Yo soy un médico clínico y me dedico en consulta a tratar hace ya más de 20 años a pacientes con todo tipo de patología en el contexto del desorden de microbiota intestinal. O sea, mi mundo es la microbiota de los pacientes. De cualquier desorden. Yo hago siempre la broma que menos accidentes de tráfico y quemaduras, todo lo demás es susceptible de ser abordado de una forma u otra desde la microbiota. Y eso es lo que hago en consulta cada día. Es verdad que luego tengo las redes sociales de divulgación, doy conferencias y tal, pero me gusta sentir que soy un médico clínico Ujú. principalmente. Bien, y creo que una de las cosas que te caracteriza mucho es que lees muchos artículos científicos, estás siempre Sí, súper actualizada y empapada con todo lo nuevo. claro. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy muy friki de la literatura científica, Ujú, me gusta muchísimo. Y entonces hace años que tengo costumbre de estar actualizada con el mundo de la microbiota ujú, y ahora es una delicia. Hace años era muy difícil, pero ahora es una delicia. Y entonces lo que decidí fue, hace 3 años o así, yo estudio todos los viernes por la mañana y entonces decidí, vale, pues los viernes por la mañana, además de estudiar, voy a elegir los artículos que me parezcan más interesantes o que me hayan resultado más llamativos y los voy a compartir. ujú, Entonces abrí redes sociales profesionales hace 3 años o así y empecé a compartir cada mañana a las 8 un post de microbiota, siempre con artículo científico. Un poco el ujú. objetivo mío era eh, no sé vosotros en Argentina, pero aquí en España todavía hay médicos que hablas de microbiota y dicen, ¡buah, la microbiota, eso es un cuento chino! O el otro que te dice, ¡buah, no te gastes el dinero en eso! O la microbiota no se sabe nada, o es una moda, o es muchas tonterías. Y entonces un Ujú. poco mi objetivo era, efectivamente nos queda mucho por saber, pero ya sabemos mucho de microbiota. Hay mucha constatación científica de muchas cosas y clínicamente, pues fíjate, yo sola tengo 20 años de experiencia de todo lo que se puede hacer con microbiota, con lo cual eh, compartir literatura científica para mí o sea, no ha supuesto nada, porque yo era algo que vengo haciendo porque me divierte, porque me gusta y porque para mí me parece importante de cara a los pacientes estar absolutamente actualizada. Excelente.
Bueno, me encanta esa visión y esa pasión que tenés mezclada, Sí, bueno, con todo ese conocimiento, qué lindo. sí, Bueno, sí. vamos de lleno a la primera pregunta. Muy simple. ¿Qué es lo más común que ves como un desorden en la microbiota cuando ves a muchas personas diferentes y haces el análisis de la microbiota? ¿Qué es algo que estás viendo como con frecuencia? Los desórdenes de microbiota más habituales son digestivos, Ujú, ¿vale? Digestivos de todo tipo. Y además, en un contexto habitualmente funcional. Funcional significa que el paciente tiene diarrea, estreñimiento, gases, distensión abdominal, digestiones pesadas, tiene todos esos síntomas, va al médico, le hacen pruebas, gastroscopia, colonoscopia, prueba de no sé qué, una biopsia, ujú, y es todo negativo. Y el paciente tiene los síntomas. Eso es la diferencia entre una patología orgánica y una patología funcional. En ese contexto de patología funcional, digestiva es donde la microbiota tiene mucho que decir. Es verdad que a lo largo de los años, más allá de la patología digestiva, te das cuenta que alcanzas a muchas cosas. Quizá lo siguiente del escalón siguiente del digestivo sería la patología de corte inmunitario. De corte inmunitario ujú, tanto por hiperrespuesta del sistema inmunitario como son las alergias o las patologías autoinmunes, como por hiporrespuesta del sistema inmunitario, como podrían ser, por ejemplo, las infecciones de repetición. Entonces, ujú. tenemos ahí dos escenarios inmunitarios en los que la microbiota también es muy protagonista. Quizás serían los dos grandes grupos más relevantes de patología asociada a desorden de microbiota. Hay muchos más, pero esos dos quizás serían los Ujú. principales. Bien, súper interesante, gracias por ese compartir. Y, y siempre se escucha hablar de el moco protector que está ahí en el intestino, esto del famoso intestino hiperpermeable, que a veces se lo llama intestino hiperpermeable, a veces se lo llama intestino permeable. Contanos un poquito. Yo sé que vos siempre solés hablar sobre algunos de los tipos de, bueno, de bacterias que están ahí que ayudan a proteger ese Sí, moco, a regularlos. A ver, eso contanos un es. poquito lo que quieras. La pared del intestino es un epitelio monocapa, una sola capa de células que está tapizado por dentro por una capa de moco. Esa capa de moco sabemos de ella como elemento estabilizador de la pared hace no tanto tiempo. Se empezó a estudiar como elemento estabilizador hacia los años 70 o así, porque antes de ese tiempo el moco se asociaba a enfermedad. Cuando hay una enfermedad inflamatoria intestinal crónica y encontramos moco en las heces, enfermedad. Moco y sangre, cuadro inflamatorio, enfermedad. Entonces no se le daba el valor que tiene como elemento estabilizador, pero según fuimos avanzando en el conocimiento del intestino, de su fisiología, de su estabilidad, de los mecanismos de homeostasis, se vio la importancia que tenía esa capa de moco que tapiza la pared del intestino como estabilizador de esa capa de moco. Es un productor, su mecanismo de degradación y renovación, que se renueva al mismo tiempo que el epitelio, es un productor en esa renovación, se producen ácidos grasos de cadena corta. Es la propia microbiota que está alojada en esa capa de moco. La microbiota no está flotando en la luz del intestino, sino con cada tránsito se arrastraría. La microbiota vive alojada en esa capa de moco, que tiene realmente es una doble capa, es una capa pegada al epitelio, una capa de anclaje, una capa muy firme y una capa mucho más laxa hacia la luz, que es donde vive la microbiota. Desde la renovación de esa capa de moco se mantiene la estabilidad del epitelio y se mantiene el alojamiento natural de la microbiota, se mantiene la producción de ácidos grasos de cadena corta y luego dentro de los grupos de bacterias, grupos de trabajo, las bacterias tienen digamos, como una especialidad, son grupos funcionales de trabajo. Tenemos dos bacterias especialmente importantes como protectoras de esa capa de moco, que son Faecalibacterium prausnitzii y sobre todo, Akkermansia mucinifila. Es la gran reina protectora de la capa de moco porque es la que más recursos tiene para estimular en la pared del intestino a unas células que se llaman las células caliciformes a producir los ladrillos de la capa de moco, son moléculas de glucoproteínas
Entonces, la Akkermansia tiene capacidad de estimular a esas células productoras de glucoproteína que se llaman células cebadas y modula igualmente su degradación, con lo cual si estimula producción y modula degradación es una gran estabilizadora de la capa de Ujú. muco. Bien, me encanta. Bueno, tengo miles de preguntas en la cabeza para hacerte. Una que te hago, mira, muchos médicos suelen decir de que las distintas mucosas en el organismo están relacionadas. ¿Qué pensás al respecto? Estoy completamente de acuerdo. Ujú. Las mucosas del organismo, mucosas por dentro y mucosas por fuera, la piel, ¿vale? Piel y todas las mucosas del organismo, aunque anatómicamente estén separadas, funcionalmente son un solo órgano, que se llama sistema inmune de mucosas. Y en ese contexto funcional de sistema inmune de mucosas, que rige el orden de todas las mucosas, la mucosa del intestino es la capitana general, el capitán general. ¿Por qué? Porque es la más grande. Es donde tenemos la superficie mayor en el cuerpo de contacto con el exterior, aunque es el interior del intestino, se considera el exterior porque por la boca y por el ano tenemos comunicación con el exterior, con lo cual la luz intestinal, el interior del intestino, se considera el exterior. Entonces, todo es la superficie de mayor contacto con el exterior. Entonces, lo que ocurre en la mucosa intestinal si está inflamada, si está eh, permeable, fisiológicamente permeable. Hemos dicho antes de la capa de moco, la permeabilidad es normal, pero si hay mucha inflamación puede haber un aumento de la permeabilidad. Ese aumento de permeabilidad implica más inflamación. Esa inflamación a nivel intestinal puede originar desórdenes en las moléculas que estabilizan la inflamación, que son las citoquinas, y o a nivel local, también en el sistema inmunitario a nivel local, no solo las citoquinas, sino por ejemplo, anticuerpos locales, por ejemplo, como la inmunoglobulina A. Entonces puede haber desórdenes a nivel intestinal que nos marquen desórdenes en otra mucosa del organismo. Entonces, un desorden de intestino puede estar siendo el responsable de una cistitis de repetición, de una otitis de repetición. Itis en medicina es inflamación, infección, pues cualquier itis en cualquier mucosa del organismo podemos tener el origen en el intestino. Hay una conexión funcional de todas las mucosas del organismo, aunque anatómicamente estén cada una en un sitio. Me encanta, bueno, gracias. A todas las personas que están llegando, que veo que están llegando muchas personas nuevas, les doy la bienvenida, los invito a que nos cuenten desde dónde nos están viendo. Y bueno, y acá estamos teniendo una charla con la doctora de la Puerta, que es una experta en microbiota intestinal, y le voy a hacer una metralleta de preguntas hasta que se termine este vivo. Así que prepárense, siéntense bien, prepárense una infusión, un té, y bueno, y a disfrutar. Te hago otra pregunta fuera de programa. ¿Qué pensás? Hay algunos estudios que dicen que en un ayuno muy prolongado, o sea, más de 24 horas, podría llegar a correr riesgo el moco protector. ¿Qué pensás sobre eso? Si, si el intestino está funcionando bien, no hay problema. Bien, ¿Vale? Porque ese mecanismo, o sea, la microbiota no pasa hambre aunque tú dejes de comer. Tiene muchos recursos, por una parte de estabilidad metabólica y por otra parte de comerse ese propio moco. Pero es que el moco, la microbiota se lo come, entre comillas, ¿vale? Lo degrada, pero también estimula la producción. Con lo cual, si hay una buena estabilidad funcional de la homeostasis intestinal, no hay peligro por hacer un ayuno prolongado de que nos vayamos a quedar sin capa de moco. me encanta. Gracias por Lo que sí, esa perdón, un aclaración. segundo, lo que sí que es interesante en ese ayuno prolongado, para que esto esté todo bien, es estar atento a la ingesta hídrica. Si el Ujú. paciente se deshidrata, ahí sí tenemos un problema, o sí podríamos tener un problema. Pero si la ingesta hídrica es estable, no hay problema. Bien, súper interesante. Y me gustaría, ya que estuviste hablando del moco protector y las distintas bacterias que ayudan a regularlo, que pasemos, digamos, un poquito al plano práctico, ¿cuáles son los alimentos que más favorecen, digamos, a estos microorganismos reguladores o productores de moco? La fibra. La Ujú. fibra alimentaria tanto he hecho mención a Faecalibacterium y a Akkermansia. También hay otras bacterias, Ruminococcus, Prevotella, también hay otras bacterias sacarolíticas, ¿vale?
que son capaces de degradar la capa de moco. Entonces, ¿qué ocurre con esas bacterias? Su sustrato nutricional por excelencia es la fibra alimentaria. Y el que mejor rendimiento tiene es el carbohidrato de cadena larga, ¿vale? El carbohidrato corto, los refinados, esos no interesan nada, son muy proinflamatorios. Pero un carbohidrato largo, como podría ser el almidón resistente, que en alimentos podrían ser, por ejemplo, los tubérculos, patata, boniato, batata, yuca, cocidos, dejados enfriar, cocidos o asados, dejados enfriar en la nevera y tomados al día siguiente atemperados solamente. El plátano no muy maduro, el plátano verde también es un buen aporte de almidón resistente, la avena. Ahí, buscar carbohidratos largos que son el sustrato más importante de estas bacterias muconutritivas, porque su rendimiento metabólico es sacarolítico, su actividad metabólica es sacarolítica. Me encanta, súper nutritiva la charla. Gracias, muchas gracias. Y contanos un poquito, ¿podés hacer alguna relación entre la microbiota intestinal y el hígado? Muchos de los seguidores de Combinación Vital les interesa el tema de la salud hepática. Vale, pues el hígado forma parte del aparato digestivo, igual que el intestino o que el estómago, ¿vale? Ujú. Porque primero produce moléculas que necesitamos para hacer la digestión, principalmente los ácidos biliares, que es gracias a los ácidos biliares que se producen en el hígado, se almacenan en la vesícula biliar y se liberan al intestino, podemos digerir las grasas y podemos absorber las vitaminas liposolubles. Eso en el modo digestión, pero hay otra gran actividad importantísima que conecta el hígado con el intestino y es la capacidad que tiene el hígado de ser una depuradora de tóxicos. En el intestino, a veces incluso en situaciones normales, no hace falta tener una disbiosis, ¿vale? Un desorden de microbiota, y mucho más si la tienes. Si tienes un desorden de microbiota, lo que está produciendo tu micromundo intestinal no son los deseados ácidos grasos de cadena corta que se producen en ese rendimiento metabólico sacarolítico que decíamos, ¿no? Ujú. Si hay un desorden de microbiota y hay un sobrecrecimiento de bacterias de rendimiento proteolítico, por ejemplo, en vez de producir ácidos grasos de cadena corta, pues se producen aminas biógenas, amoníaco, indoles, catol, fenoles. Entonces tenemos el hígado que conecta directamente con el intestino por la vena porta. Entonces la vena porta lo que hace es inmediatamente esos tóxicos sacarlos del intestino y llevarlos al hígado para que se vayan filtrando, para que se vayan depurando. Con lo cual tenemos una importante conexión desde la digestión y desde la eliminación de los tóxicos que se generan a nivel del intestino. Hay una conexión estrecha, absoluta, rápida, íntima entre el intestino, todo el aparato digestivo y el hígado. Bien. Hay otra parte mucho más fina, ya sin hablar de metabolitos ni de nada, y es el hígado también es un órgano regulador de inflamación, ¿vale? Eso ya metabólicamente es más complejo de explicar, pero también en el contexto de estabilización inflamatoria del intestino, cómo esté funcionando el hígado también es interesante. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, acá una pregunta del público. María Soledad Dorrego pregunta, ¿qué pasa con el hongo de Cándida? Que sé que es un tema bastante frecuente, que vos solés hacer publicaciones sobre ese tema. ¿Qué le podrías contar a alguien que esté Cándida con... vive en el intestino normalmente, Ujú. ¿vale? Tenemos cándida en el intestino, no solo vive en bacterias, hongos, levaduras, virus, arqueas, parásitos. Lo bueno que tiene es que cuando el ecosistema funciona bien y todo está bien, hay un perfecto equilibrio entre todos ellos, ¿vale? Y no nos dan el follón ni unos ni otros, o sea, ellos solo se equilibran, están en equilibrio entre ellos y con nosotros, con lo cual vivimos con cándida todos en el intestino. ¿Qué ocurre? Cuando bajan determinados microorganismos, como son los lactobacillus, como son los enterococos, como son determinadas bacterias, pierden su actividad o numéricamente las perdemos por la razón que sea,
o cambia el pH del medio intestinal, o hacemos desde la dieta mucha sobrecarga de esos carbohidratos que decíamos antes. En vez del carbohidrato largo, lo que estamos es metiendo carbohidrato corto, el azúcar, tal. Ahí lo que hacemos es favorecer el medio para que Cándida crezca. Y cuando Cándida crece, cambia de forma. Eso es uno de los determinantes de patogenicidad de la Cándida, que es dimórfica. En forma levadura, como si fuera una canica, es completamente inofensiva. Pero cuando esas circunstancias de control sobre su estabilidad las perdemos, esa canica, esa bolita inofensiva, empieza a emitir como unos bastones, como unas sifas, como imaginamos unas patatas que se quedan olvidadas en un cajón, que empiezan a sacar esas Ujú. raíces, ¿no? Pues la imagen es la misma. Empieza a sacar esas raíces que se agarran al epitelio intestinal, rompen la permeabilidad y además la actividad de esa cándida cambia también. Entonces, donde es esa forma levadura, levaduriforme, es inofensiva total, cuando se convierte en una hifa, que es como se llama la forma hifal, ¿vale? Que empieza a emitir esas prolongaciones, ahí esa es una forma patógena. Es una forma que nos da mucho el follón. Luego además se conectan mucho entre ellas, hacen biofilms que se agarra mucho, ya es cuando empieza la guerra de Cándida. Pero en circunstancias de normalidad, Cándida vive en el intestino como un microorganismo más. Bien, y en relación a eso, ¿qué pensás al respecto de que algunos parásitos podrían llegar a ser inmunorreguladores? Completamente de acuerdo. De hecho, Blastocystis hominis, yo cada vez encuentro más bibliografía, he publicado varias veces de este microorganismo. Es un parásito que cuando tú haces un estudio de microbiota y te lo ponen como en el paquete de patógenos. Y cada vez sabemos más o tenemos más certeza de que Blastocystis hominis, por ejemplo, es comensal y además con capacidad inmunomoduladora. Fíjate que en esas sorpresas de patógenos facultativos me preguntas por los parásitos y me has preguntado por la cándida y encontré también un artículo que bueno, varios, he publicado por lo menos dos, de la capacidad inmunomoduladora de Helicobacter pylori. Helicobacter pylori también es patógeno o no dependiente de su entorno, no en sí mismo, sino dependiente de su entorno. Ujú. Entonces, al ser un microorganismo comensal en circunstancias de todo bien, ¿vale? También se ha demostrado que tiene capacidad inmunomoduladora. Qué interesante, gracias por compartir todo esto, Dolores, muy amable. Bueno, seguimos. Estamos en la maratón de las enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué pensás en relación a la salud del cerebro? ¿Qué conexión puede haber con el microbioma intestinal? Bueno, ya se habla mucho del eje intestino-cerebro. ¿Qué te gustaría contarnos al respecto? Pues ahí, fíjate, yo creo que es la parte que más me gusta de la conexión de la microbiota, vamos, tanto que he escrito un libro solo de eje intestino-cerebro, de microbiota y emociones, ¿no? Hay una conexión absoluta entre la microbiota y el sistema nervioso que tenemos en el intestino. En el intestino tenemos tantas neuronas, las mismas neuronas que en el cerebro, y tantas neuronas como en toda la médula espinal. Entonces, nuestra microbiota habla con las neuronas que tenemos en la tripa y permite o favorece la comunicación con el sistema nervioso central a través de los metabolitos, ¿vale? La microbiota a través de diálogo con las neuronas. Hay bacterias especialmente habladoras, digamos, con el sistema nervioso, sería el grupo de bacterias que con más facilidad se comunica con a través de sus metabolitos con esas neuronas, se llamaría el psicobioma, ¿no? Es el paquete de bacterias más neuroactivas. Entonces, esas, que sería, por ejemplo, el Bifidobacterium longum o el Lactobacillus plantarum, son bacterias especialmente o que les es fácil hablar con las neuronas. Entonces, facilitan a través de moléculas la comunicación del sistema nervioso intestinal, del sistema nervioso entérico con el sistema nervioso central. Pero además de esa facilidad a través de la microbiota, tenemos una conexión directa entre el cerebro el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, que es el nervio vago. El nervio vago que sale de la cabeza por aquí, por detrás de la oreja, por detrás del cuello, es par, o sea, sale por los Ujú. dos lados, atraviesa todo el tórax y llega al intestino, va
va comunicando directamente y de forma bidireccional nuestro cerebro con las neuronas de nuestro intestino. Hay mucha comunicación entre ambos y la microbiota lo que hace es facilitar esa comunicación a través de las sustancias, de las moléculas, de los metabolitos que produce, los ácidos grasos de cadena corta principalmente y los neurotransmisores. Son los dos grandes grupos de moléculas que establecen este diálogo. Bueno, me encanta, Dolores, gracias por todo lo que estás contando. Bueno, le doy la bienvenida siempre a las personas que siguen llegando, porque yo sé que hay gente que entra, gente que sale, y bueno, y a los que están ahí desde el principio, también gracias ahí por la escucha. Me gustaría saber, esas personas que tienen hinchazón, que tienen inflamación, que toman un vaso de agua y se hinchan, comen una lechuga y se hinchan, que a lo mejor ya vienen hace años con estos problemas. ¿Qué consejo le darías? ¿Por dónde empezar a investigar, a buscar? O si algo que le recomiendas, algún tratamiento que podrían, bueno, lo que sea que les puedas aconsejar, Mira, que sé que es muchas personas. Mira, hay una cosa muy importante que yo le digo siempre a los pacientes en consulta cuando arrancamos la consulta. Cuando están en este contexto de patología funcional digestivo, como tú dices, tengo la tripa hinchada, tengo gases, hago mala digestión. Entonces le digo, si estás esperando de mí una pastilla, estás muy equivocado. O sea, no has venido aquí a que yo te dé el probiótico adecuado, ¿vale? Es verdad que en esos desórdenes yo puedo intervenir con un tratamiento, pero una parte importantísima del tratamiento de los pacientes es que en su vida ordenen todo lo que influye sobre la microbiota, la alimentación, el ejercicio. Nunca vas a resolver la microbiota de un paciente sedentario. El ejercicio, el sueño y el respeto por los ritmos circadianos y el control de estrés. Si manejas estas 4 patas, olvídate de los probióticos. Con estas 4 patas estableces o sea, te aseguras un buen rendimiento de tu microbiota intestinal. La microbiota se resuelve con el estilo de vida y con las pautas de alimentación. No hace falta estar todo el rato tomando probióticos. Si hay un problema, una enfermedad o esto se ha venido arriba o se ha cronificado mucho, sí se puede intervenir con un tratamiento específico. Muchas veces no hace falta hacer grandes cosas, ¿no? Pero si el paciente te acompaña y luego al paciente le tienes que dar de alta, el paciente tiene que seguir viviendo y manteniendo su microbiota, estas 4 patas. Si sujetas estas 4 patas, tienes el 80% del trabajo hecho. Bien, súper nutritivo. ¿Y qué pensás con respecto a que hay muchas personas que están más en la línea, por así decirlo, naturista, que no quieren tomar antibióticos bajo ningún concepto y buscan siempre antibióticos naturales o alternativas? ¿Qué pensás? En algunos casos puede llegar a ser necesario tomar antibióticos para solucionar el panorama y... Mira, yo no soy partidaria de los antibióticos en primera instancia. O sea, para que yo arranque con un antibiótico, bueno, tiene que ser un paciente que está con un brote de una inflamatoria crónica que no cede a tratamiento y que tengo el Clostridium por las nubes o una pseudomonas por las nubes. Ahí empiezo con un antibiótico, pero eso es uno en la vida, ¿vale? Lo normal en los desórdenes de microbiota que vienen con un sobrecrecimiento de arqueas o de hidrogenotróficas o de proteolíticos muy bestia. Yo lo que busco cuando arranco un tratamiento no es quién es el bicho malo, Pepe, Juan o Manuel, ¿vale? No se trata de encontrar y de ponerle el nombre al bicho malo, porque si le pongo el nombre sé cuál es el antibiótico que específicamente le va a matar, ¿vale? Yo no planteo el abordaje de los desórdenes de microbiota ahí. Yo lo que busco con un paciente es entender qué se ha desordenado en su microbiota, en su pared intestinal, en el rendimiento metabólico, o sea, qué se ha desordenado en ese paciente para permitir, se nos han movido los cimientos, se ha desordenado el equilibrio del ecosistema y entonces, como se ha desequilibrado, pues ha crecido Pepe, Juan o Manuel. Pero no se trata de buscar un antibiótico, un antiparasitario, un antifúngico, no se trata de eso, se trata de entender qué se ha desordenado y eso es lo que hay que arreglar. Porque una vez que empiezas a recuperar eso, el propio ecosistema empieza a producir bacteriocinas, beta-defensinas, anticuerpos, son sustancias antibiótico-like.
¿vale? Que produce el propio ecosistema. Entonces, muchas veces no necesitas dar un antibiótico. Cuando empiezas a Ujú. recuperar, eso se estabiliza. Y si en algún caso, que me ha pasado alguna vez, ese Pepe Juan o Manuel que había hecho el sobrecrecimiento y se ha quedado arriba, tú vas recuperando, pero el paciente no termina de estar bien. Si necesito un antibiótico y lo utilizo en un segundo tiempo, el impacto del antibiótico es mucho menor, es mucho más eficaz, necesitas menos dosis y menos tiempo porque ya has recuperado esa estabilidad de base. Entonces, con especificidad das un antibiótico y terminas de normalizar, pero la mayoría de las veces no necesito un antibiótico ni en primer tiempo ni en segundo tiempo. El propio trabajo del ecosistema es más largo, donde tú das un antibiótico y en 10 días lo tienes. Recuperar homeostasis son 5 o 6 meses de tratamiento, o sea que es un camino que no es de la noche a la mañana, pero es estable. Ujú. Una vez que das de alta al paciente, es estable. Excelente, excelente, muchas gracias. Y te hago una pregunta con varias aristas, digamos. Una persona que tomó antibiótico, la persona ya lo tomó. Uh -huh. ¿Qué le recomendarías post antibiótico? Y te digo que es como una pregunta compleja porque, o con varias aristas, porque me gustaría que lo completes también contándonos sobre los tipos de probióticos que hay, la diferencia que hay con los alimentos que pueden tener un efecto Sí. probiótico y sobre las tecnologías de los probióticos, que sé que hay todo un mundo ahí, me gustaría que nos cuentes cuáles serían los mejores que se absorben o qué tenés para contarnos al respecto de eso. Vale, te cuento, vamos a empezar por el principio. Ya has tomado un antibiótico. El antibiótico, además de destruir el microorganismo para el que te has tomado el antibiótico, también destruye parte de la microbiota de estabilización. Entonces ahí lo que tenemos que elegir es un probiótico estabilizador que repare el daño que ha hecho ese antibiótico sobre la microbiota. Eso nos lleva a tipos de probióticos. Tipos de probióticos tenemos, por su actividad, podemos hablar de probióticos estabilizadores, que serían estos posantibióticos, serían principalmente lactobacillus y bifidobacterias. También Saccharomyces boulardii es un buen probiótico estabilizador en línea de señalización fúngica. Probióticos estabilizadores. Probióticos inmunomoduladores. Aquí tendríamos E. coli, tendríamos Enterococcus fecalis. Son probióticos que tienen una actividad de señalización muy específica en ese patrón de citoquinas que decíamos antes, las moléculas del sistema inmunitario, con lo cual son grandes moduladores de inflamación. A mí me gusta dar combinados. Cuando los utilizo siempre le meto un estabilizador de fondo. Tenemos probióticos de señalización neuroactiva, ¿vale? Aquel psicobioma que decíamos, bacterias que hablan con el sistema nervioso, pues también tengo probióticos específicos capaces de reparar esa microbiota neuroactiva. Hay algunos estudios clínicos que yo tengo compartidos, sobre todo el Lactobacillus plantarum, tiene cosas chulísimas de señalización neuroactiva, ¿vale? Con lo cual, tenemos 3 grandes grupos por actividad de probióticos. Los estabilizadores, que son los normales y corrientes, ¿vale? Lactobacillus y bifidobacterias, que es lo que hay millones de probióticos. También los tenemos de alta carga y de baja carga. De alta carga, cuando tú tienes, por ejemplo, un brote de una inflamatoria crónica, tienes que entrar con muchos microorganismos. Pero si tú juegas a estabilizar, estás en ese proceso de 5 o 6 meses de recuperación de la homeostasis intestinal, no tiene sentido utilizar un probiótico estabilizador de alta carga. Te interesa utilizar una baja carga para ir como haciendo fondo, ir como haciendo suelo despacito, luego vas señalizando con otras cosas, pero hacer un probiótico estabilizador de base. Con lo cual, yo personalmente los que más uso son los inmunomoduladores con un estabilizador de baja carga, Enterococcus y Enterococcus fecalis y Escherichia coli como inmunomoduladores y Lactobacillus y bifidobacterias como fondo de estabilización. Y los suelo utilizar de baja carga, salvo esas circunstancias que decíamos de una inflamatoria crónica, en brote, tal. ¿Vale? Y entonces a ese juego luego puedes añadir otras cosas, pero los probióticos van por ahí. No es mejor un probiótico porque te diga el laboratorio que te lo presente. Tengo el que más cepas tiene y el que más millones de unidad formadora de colonias, CPU o UFC,
millones de, pues eso tiene un interés en un contexto clínico determinado. Pero a la hora de buscar esa estabilidad, prefiero un estabilizador de baja carga. Luego hay Bien. otra cosa muy importante con los probióticos, y es que los probióticos, que la gente piensa que te tomas un probiótico para sembrar, ¿vale? Es como siembra, no. Los probióticos no siembran, porque si no, solo levantarías el grupo que estás poniendo. Yo si doy un Lactobacillus acidophilus y un Bifidobacterium bifidum, si fuera siembra, solo levantaría esos dos grupos, y eso no es así. Los probióticos lo que hacen es señalizar, ¿vale? Señalizar. Su mecanismo de estabilización es a través de la señalización, Ujú. no de la siembra. Y luego hay una cosa muy bonita que hacen también los buenos probióticos, que es la simbiosis. O sea, no es lo que dice esta cepa y lo que dice esta cepa, que sí, pero es que juntas dicen más cosas, ¿vale? Mm. Esa primera parte del libro que cuento cómo la simbiosis bacteriana multiplica la actividad, ¿no? Pues eso en muchos probióticos se ha visto que la combinación de cepas es igual de importante que la selección de la propia cepa, porque en conjunto también hacen cosas que solos no son capaces de hacer. Y la diferencia realmente entre un buen probiótico y un probiótico no tan acertado, digamos, es la estabilización de la cepa. Lo más importante que tiene que tener un probiótico es atravesar barrera gástrica y llegar a su sitio de donde tiene que hacer ese trabajo de señalización. Y Mm. entonces las cepas que están bien estabilizadas, eso los laboratorios tienen, te lo explica el laboratorio, te lo cuenta, ¿no? No, Ujú. no, esto no vale de tómate este probiótico que ya verás qué bueno es, no. Ujú. Preséntame cepas de o sea, supervivencia gástrica, estabilización de, o sea, eso son estudios que las cepas, los laboratorios las tienen, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es cómo tienen el proceso de estabilización de cepa, y luego esa combinación de cepas, la selección de cepas por actividad unitaria, y el que te cuente el laboratorio el trabajo de simbiosis entre las cepas elegidas. Bien. Y vos, junto con el probiótico y el tratamiento que le estás haciendo a la persona, ¿lo solés acompañar con alimentos fermentados? Ah, sí, es Sí, verdad, es verdad. no. Es verdad que me estás preguntando y se me ha olvidado. Te, Sí, te hice toda una sí, sí, pregunta llena de sí, cosas. se me ha olvidado. Los fermentados, importantísimos. Hemos hablado antes de la fibra, ¿vale? La fibra es el sustrato principal de la microbiota, pero los alimentos fermentados son interesantísimos. Es verdad que su actividad probiótica es mucho menos eficaz o menos eficiente que un probiótico que ha estabilizado sus cepas, que me aseguro una tasa de atravesar barrera gástrica buena, pero si tú mantienes en tu ingesta diaria, en tu comida diaria, en alguna de las comidas, vas metiendo fermentados, eso lo que hace es ese probiótico estabilizador que decíamos de baja carga que va haciendo fondo, pues eso hacen los fermentados, ¿vale? Me va metiendo esos normales y corrientes, no hace falta irse a los raros de ahora, ¿no? De los de toda la vida, el yogur. El yogur no, la leche no es el demonio, y mucho menos si la tomas fermentada, pero bueno, si no quieres beber leche, lo puedes tomar de cabra o de oveja o yogures vegetales. Pues el kéfir me interesa más que el yogur, todavía es más rico Ujú. microbiológicamente. La kombucha me encanta. Cuidado con las embarazadas, los niños, pues puede tener, depende de la fermentación del azúcar, puede tener un pelín de alcohol. Entonces, la kombucha, el chucrut, tempeh, miso, sakai, en el mundo de los probióticos hay un mundo Bien. precioso de desarrollo que yo recomiendo siempre: fibra, alimentos fermentados, y la tercera pata que yo recomiendo, que no sé si me lo vas a preguntar, pero yo te lo adelanto, son los polifenoles, Me ¿vale? Son las encanta que tres lo cosas. nombres. Sí, son las tres cosas. En el contexto terapéutico, cuando montamos un tratamiento, en la parte que hablamos de alimentación, no se trata solamente de quitar los alimentos proinflamatorios, los lácteos, al principio del tratamiento si hay mucha guerra de inflamación, o el gluten, o los azúcares refinados. También se trata de fomenta la ingesta de fibra de calidad, fomenta la ingesta de fermentados y fomenta la ingesta de polifenoles.
Bien, excelente. Muchas gracias, Dolores. Y bueno, y te hago la última pregunta y ya te liberamos. La verdad que No, se nos no ha me importa, y pasado. encima que me he conectado tarde, perdón. No, todo bien. Fue un tema ahí de tecnología. La preguntita es, estábamos hablando hace un ratito sobre el tema de esas personas que se inflaman, se hinchan mucho. ¿Qué tenés para contarnos en relación al DAO, a esta enzima DAO y las histaminas? ¿Crees que puede haber ahí algo que Sí, puedas aportar con respecto a eso? mira, la histamina en el organismo se produce en el sistema inmunitario a nivel general en un contexto de alergia, pero cuidado con el intestino, porque si yo tengo un desorden de microbiota en el que he perdido las bacterias de estabilización y se ha producido un sobrecrecimiento de bacterias de rendimiento proteolítico, que decíamos antes, sacarolisis, proteolisis sería, lo bueno sería la sacarolisis, si hay un exceso de proteolisis me interesa menos. Era esa ruta en la que cargábamos el hígado porque se producían moléculas que tenía que detoxificar el hígado. Pues parte de esas moléculas en un contexto de desorden de microbiota, cuando hay muchos microorganismos proteolíticos, hay otros grupos de rendimiento metabólico, pero me da igual. El caso es desorden de microbiota. En ese contexto, esas bacterias proteolíticas producen una de sus maldades, uno de sus metabolitos tóxicos que no nos interesa nada, son las aminas biógenas. Las aminas biógenas son la histamina, tiramina, feniletilamina, cadaverina, putrescina. Todas las aminas biógenas son tremendamente proinflamatorias. Entonces, la histamina que decíamos antes es la histamina es la inflamación, pues no la única, todas las aminas biógenas. Entonces tenemos en un contexto de histaminosis, puede ser un contexto de histaminosis alérgica, porque el paciente es alérgico y su sistema inmunitario genera histamina en un contexto de alergia, pero también hay cuadros de histaminosis no alérgica dependientes de disbiosis intestinal. Y el recorrido terapéutico es el mismo. Entiende que se ha desordenado en ese paciente, empieza a fortalecer mecanismos de homeostasis y esa producción de aminas biógenas baja. No siempre hay que utilizar una DAO y si es necesario de apoyo se utiliza, no hay ningún problema. Hasta que eso se va estabilizando, puedes utilizar una DAO, la diaminoxidasa y la monoaminoxidasa, la DAO y la MAO, son los enzimas que naturalmente en el intestino van neutralizando la pequeña cantidad de aminas biógenas que normalmente se produce, porque todos tenemos algo de proteolíticos en el intestino. Entonces, esa pequeña cantidad de aminas biógenas, DAO y MAO a nivel del intestino, las van neutralizando. El problema es que se me dispare el rendimiento proteolítico, se disparan las aminas biógenas y encima lo que he perdido los microorganismos que he perdido para dar lugar a eso muchas veces son los productores de DAO y MAO, con lo cual tengo un aumento a la exposición de aminas biógenas con una merma en los recursos de neutralización, que son la diaminoxidasa y la monoaminoxidasa. Con lo cual, hasta que vaya equilibrando, tengo que hacer todo el recorrido de apoyo de recuperación del intestino y podría utilizar una DAO en ese camino, pero no tienes por qué dejar una DAO Ujú. permanente ni estar apoyándote siempre en una diaminoxidasa para neutralizar histamina. Excelente. Muchas gracias, Dolores. Y bueno, y ahora sí, ya dándole cierre, bueno, primero que nada, agradecerte por tu tiempo. Para los que no lo conocen, la doctora de la Puerta, que es una eminencia en tema microbiota intestinal y salud. Lo sos, lo sos, la verdad es que lo sos. Sabe, mira, Fede, sabe más el diablo por viejo que por diablo, te digo. Me encanta. Así que bueno, yo te agradezco de parte mía y de parte de todas las personas que están acá mirando el vivo, porque gracias por tu tiempo. Para los que no la conocen, la doctora de la Puerta es una persona muy ocupada, con muchas tareas, y bueno, y te agradecemos este tiempo que estás compartiendo con nosotros, ¿ok? Muchísimas Y bueno, y para dar gracias. cierre, ¿qué nos puedes contar en relación a cómo un trauma que sigue viviendo en la persona o una emoción muy negativa o vivir con miedo o vivir estresado puede afectar a nuestro microbioma intestinal? Y bueno, y ya con esta pregunta, respuesta, ya vamos dando cierre. Gracias a todas las personas por sumarse. Acuérdense de ponerle me gusta, compartirlo el vivo si les gustó, que eso hace que la supercomputadora se lo muestre a más personas. Pues te cuento, esa parte es preciosa, la conexión de los pensamientos, las sensaciones y los sentimientos
con la microbiota. Cuando nosotros estamos en un modo feliz, tranquilo, empático, eh, con paz, en nuestra cabeza hay una serie de moléculas que hemos hablado antes rapidillo. ¿Cuáles son las moléculas que conectan los neurotransmisores y los ácidos grasos de cadena corta? Pues los neurotransmisores serían esas palabras del sistema nervioso. Entonces, si yo estoy en un modo serotonina, alegría, felicidad, si estoy produciendo dopamina, estoy en un modo motivación, estoy en un modo esfuerzo, si estoy produciendo GABA, el ácido gamma aminobutírico, paz, calma, ¿vale? Entonces estoy en un modo bonito, calmado, feliz, tal. Pero si en mi cabeza lo que ocurre de repente es dolor, miedo, estrés, cualquier envidia, rabia, cualquier pensamiento negativo, ese patrón de moléculas cambia completamente. Y esa señalización, las primeras, ese modo bonito, ¿no? Ese modo de vida lleno de luz, es antiinflamatorio. Esas moléculas sobre el patrón de citoquinas se ha visto que son completamente antiinflamatorias, y el resto de moléculas que hemos dicho, esos neurotransmisores en el contexto de la envidia, la rabia, ese modo más oscuro de vivir, el estrés también, pobre, el que no sea capaz de manejar el estrés. Las moléculas que se están manteniendo, esos neurotransmisores que se generan asociados a esas sensaciones, son muy proinflamatorios. A nivel central, neuroinflamación a nivel central y a nivel intestinal, por esa conexión del eje intestino-cerebro, con lo cual es interesante buscar qué dejas en tu cabeza, qué tienes en tu cabeza, qué alimentas, de qué forma vives, porque no estamos exentos de que en un momento determinado ocurra algo. Pero ¿te acuerdas cuando te hablaba de las 4 patas? La gestión del estrés, ¿vale? O sea, yo a los pacientes les digo, mira, haz meditación, haz mindfulness, reza si eres religioso, mira el amanecer todos los días, haz respiración consciente, pero mételo por la mañana y por la noche todos los días en tu vida, sea lo que ocurra a lo largo del día, pero mete técnicas de control de estrés, técnicas de relajación, técnicas de contacto contigo mismo. Eso forma parte de las patas de la microbiota, forma parte del estilo de vida, porque las moléculas que se asocian a uno u otro momento son completamente proinflamatorias o Y antiinflamatorias. qué curioso, ¿no? Que justo ese momento donde nos pasó algo grave en nuestra vida es donde justamente más vulnerabilidad tenemos y donde puede ser, digamos, una puerta de entrada para que, bueno, algún tipo de bacteria patógena o se vuelva Claro, patógena o, bueno, justamente ahí es donde más hay que cuidarnos, ¿no? claro, pero es que en ese momento estrés, esa inflamación, lo que hace es comprometer las defensas inmunitarias. Por eso es normal, después de una oposición me cogí un catarrazo, ya me examiné, me cogí un catarrazo, o, ¿sabes? Ese sistema inmunitario de repente baja, o asociado a una situación de estrés que se mantiene o de miedo, el paciente de repente tiene diarrea. O sea, esos síntomas de corte inflamatorio o inmunitario asociado al estrés son muy habituales, muy habituales. Bueno, excelente. Y lo último, contanos de tu libro, que veo que ya está por todo Sudamérica. ¿Por dónde va ese libro y ya Pues se puede conseguir? mira, en España ya está en la 7ª edición, está traducido al portugués y vendiéndose Esa, en Portugal me en encanta. portugués, y luego en Sudamérica está a la venta en Chile, a ver si me lo voy a saber bien, en Chile, en México, en Perú, en Uruguay, y próximamente me ha hecho la editorial en Colombia y en Argentina. Ahí Pero va. en cuanto me notifiquen que lo tenéis, Me lo encanta. comparto. Bueno, un intestino feliz, ¿verdad? Así es, un Así es. intestino feliz. Y se puede conseguir online, Sí, ¿verdad? ¿O no? sí, 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 bueno. sí. Los que sean ansiosos, que bueno, lo consiguen por online, si no, si todavía no llegó a su país. Así es. Bueno, gracias Dolores, gracias por tu tiempo y bueno, y a todas las personas ahí que están escuchando y participando. Muchas gracias. Llegamos a más de 600 personas en un momento en Qué el live. bueno, qué bueno. Pues nada, muchas gracias, Fede, por llamarme e invitarme a tu Un espacio, placer, y un cuando honor, quieras. un gustazo. Muchas gracias. Un abrazo, adiós, Chao, adiós. chao a Adiós. todos.